Muy bien. Lo que nos propone Miguel Benazayag, que es un filósofo, epistemólogo, estudió medicina en Buenos Aires, luego exilió a Francia y vive en París desde entonces, en donde investiga, hizo su carrera como neurocientífico, como autor, como conferencista y visita regularmente también nuestro país. Y lo que propone es una crítica a la lógica algorítmica, dice él, que reduce la existencia humana, reduce al sujeto a los funcionamientos predecibles, ¿no? A los datos, a los algoritmos. Y él plantea que em, la existencia humana está marcada por la singularidad, por el afecto, por la incertidumbre y que no podemos dejar que este paradigma tecnocientífico colonice todos los ámbitos de nuestra vida, inclusive, dice él, la salud mental. Así que se pregunta un poco cómo poder defender esta dimensión vital frente a una cultura que lo que hace es priorizar el rendimiento, la eficiencia por sobre el sentido. No tiene una postura humanista nostálgica, digamos, sino que él entiende que el ser humano ya ha cambiado, que está en constante evolución, desde una mirada organicista, y tiene una mirada acerca de esta individuación dinámica y de qué manera a lo largo de la evolución se fue integrando la tecnología, ¿no? Se viene generando lo que él llama esta hibridación. Él llama la atención sobre la actualidad porque dice que lo que está sucediendo es una delegación masiva de funciones, es decir, que el ser humano ya no toma decisiones, y que delega en la tecnología muchas de sus funciones vitales y esto se da de una manera tan vertiginosa y tan rápida que lo que no hay es un tiempo para la regeneración neuronal. ¿Sí? Él hace una investigación hace algunos años con otros científicos en la que estudian el impacto del uso del GPS desde la neuroplasticidad y estudiaron a dos grupos de choferes en Londres y en París. Uno de ellos utilizaba el GPS para manejarse. Son dos ciudades que requieren de una exigencia en la memoria para circular en ellas. Y lo que observaron al cabo de 3 años es que el grupo que había hecho uso del GPS tenía poco desarrolladas las zonas que cartografían, las zonas neuronales que cartografían el tiempo y el espacio. Y él dice, esto se debe a esta delegación masiva de funciones que no da lugar a este tiempo de regulación o de regeneración de las zonas neuronales. Em, no tiene, como dijimos, esta posición tecnófoga, pero sí plantea una idea de resistencia. Dice que toda alteridad, toda idea de alteridad se ve colonizada, por eso utiliza esta palabra, por el paradigma tecnocientífico y también formatea y genera una nueva estructura psíquica. ¿Sí? Entonces, lo que le preocupa es cómo se puede producir esta hibridación virtuosa, llama él, em, y propone e invita a pensar el cambio ante esta potencia em, y esta rapidez en la que se está desplegando esta revolución antropológica. Así que bueno, estas son un poco las ideas principales de Benazayag. Vamos a continuar con Bifo Berardi. Berardi es un escritor, filósofo, activista que nació en Bolonia en el 49 y que también estudia la mutación tecnológica y la subjetividad contemporánea. ¿Sí? Él lo que va a decir es que es evidente que hay una disolución de la moderna concepción de humanidad y que se vio afectada o se ve afectada nuestra sensibilidad, nuestra sensitividad. Esto se pone de manifiesto más evidentemente en la comunicación entre los cuerpos y plantea que hay una necesidad de nuevas categorías de análisis que permitan em, entender y reflexionar esta complejidad y que es necesario un diálogo permanente con otras disciplinas como ser la filosofía, la psicología, la antropología
y la sociología. También se va a ocupar de pensar el cuerpo que él llama posthumano, ¿no? Iba a decir que en la comunicación entre uno y otro hay un tercero que es el artefacto que traduce y reconfigura la experiencia, es decir, que no es neutral, sino que es estructurante y que es necesaria una deconstrucción cognitiva para entender estas nuevas formas que toma la realidad y cómo esto opera en nuestras subjetividades. También va a hablar del agotamiento psíquico producido por la aceleración del capitalismo digital. Va a decir que está el sujeto saturado, sobrecargado de estímulos, tareas y de expectativas que tienen un efecto muy claro en el deseo, que lo desconectan eh, de su esfera deseante. ¿Sí? Entonces lo que propone él como resistencia, como acto de resistencia, es la deserción, y de eso se trata su último libro. Va a intentar, va a proponer, perdón, que las personas se retiren de esta lógica productivista para poder reconectar con el cuerpo, con el deseo, ¿no? Con el afecto y con el cuidado. Y dice que esto, claro, tiene implicancias clínicas y políticas que son claves para la salud mental, ¿no? Y también tiene dos conceptos muy interesantes, el de cognitariado. Él va a decir que el trabajador, el obrero industrial, da paso al trabajador de la información, y que este paso constituye un trabajador que está despersonalizado, fragmentado, desterritorializado, deslocalizado, y en estado de precariedad. ¿Sí? Y esto lo asocia con las redes de poder y de intereses que atraviesan al trabajador, ¿no? Va a hablar de gubernamentabilidad para pensar estas relaciones de poder desde la biopolítica y cómo esto configura estas nuevas subjetividades, ¿no? Entonces va a hablar de un trabajo que termina siendo totalizario, que coloniza el cuerpo, el tiempo y que tiene un correlato con el malestar subjetivo a través de la expresión de la depresión, de la ansiedad y del pánico como los síntomas sociales, ¿no? Preponderantes. Así que esta es la obra de Berardi. De Berardi, yo tengo el libro que se llama Futurabilidad. ¿Sí? Bien, continuamos con Gustavo de Sal. De Sal es un referente del psicoanálisis contemporáneo. Vive en Madrid, es argentino. Y lo que plantea a través de Inconsciente 3.0, que es su libro, se titula Lo que hacemos con las tecnologías y lo que las tecnologías hacen con nosotros. Va a problematizar la idea de que el inconsciente pueda ser modelado por las inteligencias artificiales. Va a decir el psicoanálisis con su énfasis en la singularidad, en el deseo, en el lenguaje, bueno, puede resistir esta pretensión de homogenización, de totalización actual, ¿no? Sí, dice hay que repensar la clínica psicoanalítica y hay que preservar el misterio del sujeto, ¿no? Varios de los autores hablan de esta característica de hipertransparencia de la sociedad actual que mitiga el misterio, ¿no? Entonces, frente a esta cultura que busca transparentarlo todo, dice la clínica psicoanalítica debe preservar el misterio del sujeto, ¿sí? Entonces va a caracterizar el nuevo paradigma social contemporáneo a partir de dos cuestiones. Una tiene que ver con la velocidad y la capacidad de procesamiento de datos masivos a través del Big Data y cómo esto ha tenido un gran impacto y cómo afecta nuestra relación con el tiempo. Y otra cuestión que es que esta premisa de que todo es posible, ¿no? Que se asocia a la multitarea, a la ubicuidad de los dispositivos móviles y que esto también altera nuestra relación con el espacio, ¿no? Pareciera que podemos tener disponibilidad 24/7 y en cualquier lugar para ejercer nuestros diferentes roles, ¿no? Para trabajar, para ser madres o padres, para entretenernos. Entonces, él dice, estas dos cuestiones caracterizan
que caracterizan este nuevo paradigma social contemporáneo y configuran nuevas subjetividades. Estas son las ideas de Sal, que también invito a leer. Luego les presentamos a Nicole de Wandre, es una ingeniera física, economista, filósofa que ha vivido en Bélgica y en Estados Unidos. Y el énfasis va a estar puesto en la idea de sujeto como sujeto relacional frente al sujeto racional, que se asocia a las máquinas, ¿no? Va a desafiar esta visión individualista y calculadora de la inteligencia artificial dominante y propone pensar desde la relacionalidad a este sujeto para rescatar la ética del cuidado, la idea de interdependencia y de vulnerabilidad como claves, dice De Wandre, para pensar, para poder pensar y construir una tecnología que respete los valores humanos, ¿no? Una tecnología verdaderamente humana. Y va a hacer hincapié en la situación de nuestra atención, es decir, va a hablar de las esferas de la atención que se han visto totalmente vulneradas, ¿no? Por la economía extractivista de la atención que caracteriza la producción de bienes y servicios. Y va a decir la atención requiere del Estatuto de Derecho Humano Fundamental, ¿sí? Para poder preservar nuestra integridad como seres humanos. Así que es el aporte de Wandre, que también la pueden encontrar en la bibliografía. Muy bien, por otro lado tenemos a Byung-Chul Han, muchos de ustedes lo conocerán, es un filósofo, teólogo, ensayista surcoreano que vive en Berlín y que es experto en estudios culturales. Tiene una obra muy vasta. Yo tengo dos libros muy interesantes de él. Uno es Vida Contemplativa y el otro es No Cosas, Quiebres del Mundo de Hoy, los cuales recomiendo, pero bueno, tiene una obra muy vasta. Y lo que va a hacer Han es criticar esta interiorización del imperativo neoliberal del rendimiento y lo que va a describir es que ha habido una interiorización, es decir, que ya no necesita un agente externo que lo controle, sino que el sujeto, a través de la autoexigencia, eh, se autoexplota. Y esto lleva al agotamiento, a la depresión, a la disolución del vínculo con el otro. Es decir, que el sujeto digital está oprimido por esta interiorización del mandato de rendimiento. ¿Sí? Y va a decir, las tecnologías digitales, y en especial las plataformas y los algoritmos, tienen un rol clave, ¿no? Y promueven esta idea de hipertransparencia que también anula cuestiones fundamentales, como son la negatividad, el misterio, la alteridad, y dice Han, son fundamentales para el despliegue del deseo y para la subjetivación. Con lo cual, un poco esta idea de hipertransparencia la vamos a encontrar en los distintos autores, ¿no? Y dice que esto tiene un efecto o un correlato en lo clínico, dice, hay una creciente dificultad para poder tramitar, para sostener el conflicto psíquico ante esta idea de que todo tiene que ser optimizado, visible, cuantificable. ¿Sí? Así que dice, la salud mental está reducida a un asunto de gestión emocional y de productividad personal y también va a llamar la atención sobre esta transferencia de la responsabilidad al individuo en relación a las problemáticas de salud mental, ¿no? Y esta cuestión también nos interpela como profesionales de la salud mental para pensar hacia dónde vamos a dirigir las intervenciones, ¿sí? Entonces, para que el sujeto haga una gestión emocional eficiente y esté al servicio de esta sociedad de rendimiento, o vamos a introducir otras preguntas, ¿no? Y lo que va a proponer es la contemplación y el descanso. Tiene este libro que se llama Vida Contemplativa como una forma de resistencia psíquica e existencial y va a decir esta es la manera de preservar nuestra vida psíquica en esta sociedad actual.
Así que es muy interesante y recomiendo la lectura de Han. Y luego tenemos a Deborah Lupton, es una socióloga australiana que es impulsora de la sociología digital, también muy interesante. Trae el concepto de sí mismo basado en datos. Lo que va a analizar Han tiene que ver con la idea de autotraqueo, de autoseguimiento, y cómo este autoseguimiento que surge a partir de la posibilidad de levantar data personal a través de los dispositivos móviles, va a convertir al yo en una base de datos, dice, sometida a la vigilancia y a la normalización. Entonces, esta cuantificación constante va a decir, va a impactar en la salud mental y va a producir nuevas ansiedades que tienen que ver con la comparación constante vinculadas al control, a la imagen, etcétera. ¿Sí? Em, Va a hacer un análisis crítico de las diferentes dimensiones sociales, culturales y políticas del autoseguimiento, y también va a advertir sobre cómo se utilizan esos datos personales. Si bien puede ser, si bien dice que estos datos personales pueden proveer información muy valiosa, por ejemplo, en términos de gestión de salud, pero al mismo tiempo dice, en general solemos ceder nuestros datos personales sin ninguna conciencia y estos datos son utilizados por terceros con fines comerciales, gubernamentales, de gestión e investigación. Y esto le preocupa, dice, tiene grandes implicancias, sobre todo pensando en las sociedades hipervigiladas, ¿no? Y desde una perspectiva de desigualdad. Así que es muy importante conocer, creo, este concepto de sí mismo basado en datos, porque también lo vamos a ver cómo aparece constantemente en la clínica, ¿no? Y es la verdad que invita a pensar y a complejizar y a pensar el malestar actual, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y en las adolescencias. Muy bien, seguimos con Eric Sadan. Es un filósofo y ensayista francés que también visita muy frecuentemente nuestro país, y él realiza una crítica profunda al avance de la inteligencia artificial. Desayuno dos libros, uno es La humanidad aumentada, la administración digital del mundo, y el otro es La era del individuo tirano, el fin del mundo común. Bueno, la idea es compartirles algunas de sus ideas. Él va a decir que no se trata solo de un conjunto de tecnologías, sino de una ideología antihumanista que está redefiniendo la condición humana. Habla de una mutación antropológica y civilizatoria que tiene un gran impacto en nuestra subjetividad, en la vida social, en las cuestiones ético-políticas que caracterizan a la modernidad. Y va a decir que los sistemas inteligentes se integran cada vez más con la vida cotidiana y que hay una promesa de eficiencia, de seguridad, de optimización, pero que el costo es un costo muy grande, que está minando la autonomía del individuo, que está despolitizando la existencia y está reduciendo la toma de decisiones humanas. ¿Sí? Entonces, su gran preocupación tiene que ver con este avance de la inteligencia artificial y esta gubernamentalidad, perdón, algorítmica, ¿sí? Entonces el juicio humano, dice, está siendo reemplazado por modelos predictivos que dictan lo que tenemos que hacer, pensar o sentir. Y por otro lado, cuando habla del individuo tirano, va a describir un poco la sociedad actual a partir de la creciente desesperanza, ¿no? Desde la desilusión, la desconfianza que caracteriza la sociedad actual. Va a hablar de la transformación en términos de procesos democráticos y de la despolitización de la sociedad. Y va a decir hay una exacerbación del hedonismo, del narcisismo, que trae una centralidad del uno mismo, ¿no? Esa centralidad toma rasgos de tiranía, dice él, y entonces las redes sociales hoy posibilitan que cada uno pueda expresar su opinión en esta
sociedad que ya no encuentra nada de lo común. Es decir, que eh, la vida colectiva, la vida comunitaria, los principios o valores comunes han desaparecido, dice él, y hay un totalitarismo de la multitud. Así que es muy interesante el pensamiento también de Saddam para poder ir pensando esta crisis de representatividad, este vacío existencial, ¿no? Esta frustración y desconfianza que caracterizan hoy a los individuos y que configuran también la subjetividad actual. Así que este es otro de los autores que proponemos se acerquen a sus textos. Y por último tenemos a Paula Sibilia. Sibilia es una antropóloga argentina que está radicada en Río de Janeiro y trabaja en la Universidad Fluminense. Viene investigando desde la antropología em, esta integración de la tecnología en la vida cotidiana y va a decir em, siempre la tecnología ha producido cambios, es decir, que no es inocua, no es neutra, sino que produce determinados modos de vivir, de percibir la realidad y de existir. Eh, Basándose en esta premisa, va a analizar la situación eh, de las redes sociales y va a mostrar cómo esta eh, transformación que promueve el uso de redes sociales ha corrido el límite entre lo público y lo privado. Es decir, que la intimidad se convierte, se transforma en contenido público, es mercancía para ser consumido por otro y que esto impacta en cómo nos vinculamos con nosotros mismos y modifica la construcción del yo. Habla de esta espectacularización que genera efectos psíquicos ligados a la ansiedad, a la autoimagen, a la necesidad de la atención y la validación constantes, ¿no? Entonces hay un corrimiento, se desdibujan las fronteras entre lo íntimo y lo público y acuña este concepto muy interesante que es el de extimidad, ¿no? Entonces esto también genera, dice ella, al describir la sociedad actual, em, que se borronean las diferencias entre las infancias y los adultos, ¿no? Y esto se ve acentuado cada vez más por el uso de las redes sociales. Por otro lado, ella estudió al cuerpo, digamos, tiene su opinión sobre la transformación del cuerpo y habla de un cuerpo postorgánico, que es aquel que está atravesado por dispositivos, por datos y por imágenes. Cuando habla de esta transformación, se remite al cuerpo escolar, era un cuerpo que se disponía de una manera en la situación de aprendizaje, que se encontraba en un edificio, ¿no? En la escuela, que tenía paredes, que delimitaba el espacio. Y dice, esta relación con el tiempo y el espacio también se ha habido totalmente transformada y el cuerpo pasó a ser una interfaz. Dice, una interfaz ya no es solo carne, ya no es solo un cuerpo biológico, sino que es un cuerpo que está en constante actualización, en constante comunicación y alimentado por datos, ¿no? Entonces, esta transformación, dice Sibilia, desafía nuestra comprensión de la subjetividad sobre la experiencia del dolor y la identidad corporal. Es muy interesante el aporte de Sibilia y también los invitamos a recorrer sus textos. Bien, y por último, desde la psicología o desde las ciencias vinculadas, desde las ciencias humanas vinculadas al campo de la psicología, queríamos traerles algunos aportes que se están realizando, ¿no? O que nos pueden también ayudar y proveer herramientas de análisis para leer esta complejidad. Entonces, desde el construccionismo social creemos que lo que podemos tomar es esta idea de que las tecnologías, los artefactos tecnológicos surgen en un determinado contexto, responden a una construcción social, histórica, cultural, lingüística, y que hay determinados grupos sociales que están detrás, que experimentan, que definen los problemas y también las soluciones tecnológicas.
Entonces, no hay una neutralidad. eh, y también hay ideas subyacentes, por ejemplo, acerca de lo que es el bienestar, ¿no? De lo que es la salud. Eh, y esto tiene su correlato en la producción de determinados productos, ¿sí? Por otro lado, tenemos al modelo cognitivo-conductual, que es un modelo que proporciona a la mayoría de las soluciones digitales que se orientan a la gestión de las emociones, de la conducta o a la ansiedad, a la depresión, y que dan soporte porque lo que proveen son herramientas medibles, ¿no? Y que están muy presentes hoy en el diseño de la mayoría de las aplicaciones que conocemos, ¿sí? Entonces, desde el modelo cognitivo-conductual se están haciendo aportes al diseño de muchas de las aplicaciones actuales, ¿sí? Y por otro lado, contarles que hoy existe lo que se llaman las ciencias del comportamiento, en donde los profesionales entienden que desde el cambio de hábitos uno puede promover el cambio de conducta y entonces ya integran los equipos de diseños de tecnología, no solo en la producción de bienes y servicios, sino que también estos profesionales se suman al diseño de la política pública, por ejemplo, en salud, ¿sí? Entonces, este es otro de los ámbitos que hoy aporta al diseño de tecnología, ¿sí? Y por otro lado, podemos tomar a los aportes de la psicología social para pensar los procesos culturales, ¿no? Los procesos ambientales que tienen que ver con la transformación a partir del desarrollo tecnológico, ¿no? Que no es inocuo, que se ancla en nuestra realidad y en nuestra naturaleza. Luego poder pensar los procesos políticos que tienen que ver no solo con los movimientos sociales, sino con la polarización global, que es evidente, ¿no? Y que cada vez pareciera exponenciarse más. Y luego poder pensar también los procesos sociales, la violencia digital, las nuevas formas de vincularse, las tribus digitales. Entonces, desde la psicología social también tenemos conceptos que nos permiten pensar esta actualidad. Y desde la psicología organizacional, el poder pensar los cambios en el mundo del trabajo, ¿no? En esta economía de plataformas, en esta situación de precarización, también nos permite hacer diagnósticos del clima laboral, ir viendo la transformación de los perfiles profesionales, ¿no? Y cómo impacta esta conciliación de la vida personal o vida familiar con la vida del trabajo a partir del trabajo remoto y también el malestar subjetivo en el campo organizacional. Así que estas son algunas de las ramas de la psicología que están haciendo aportes muy valiosos, a los cuales también nos podemos acercar. Bueno, ¿cuáles creemos que son los desafíos para la psicología y para la salud mental? Necesitamos comprender esta interacción, estar alertas, estar actualizados para poder ver de qué manera esto impacta en las múltiples dimensiones, y creemos que es necesario el poder dialogar con estas otras disciplinas para entender la complejidad, poder ampliar las preguntas clínicas, ¿no? En la exploración, en el marco de la clínica, poder explorar cómo las personas se vinculan con la tecnología y poder desarrollar una semiología contemporánea que pueda dar cuenta de estos nuevos signos del malestar. Eh, También el poder pensar en modelos integrativos que tengan una mirada integral, inclusive que contemplen la cuestión ambientalista, como por ejemplo el concepto de salud global. Eh, con lo cual esta idea de poder ampliar el diálogo hasta a otras disciplinas y entre generaciones creemos que es algo muy importante. Por otro lado, el identificar cuáles son los nuevos campos de inserción laboral, poder actualizar esta currícula eh, y el código de ética, ¿no? Es una necesidad muy, muy, muy urgente. Vimos cómo tuvimos que adaptarnos, por ejemplo,
al salir masivamente a la asistencia online y cómo sabemos que requiere de un encuadre particular y de un ajuste, que no es lo mismo una clínica presencial que una clínica online. Y es decir, que esta actualización es muy necesaria y es urgente y poder recuperar también esta dimensión ética del sujeto, ¿no? Y poder hacer una crítica a esta sociedad del rendimiento o de la predictibilidad. Em, y poder también leer esta transversalidad de la tecnología, ¿no? Cómo realmente atraviesa nuestra vida cotidiana. Para eso, desde el capítulo, acuñamos un concepto que es el de conciencia algorítmica, que tiene que ver con una capacidad psicológica, creemos, para poder identificar, para poder comprender y para poder reflexionar críticamente respecto de la manera en que los algoritmos atraviesan nuestra experiencia cotidiana, desde que nos levantamos hasta mientras dormimos, ¿no? Y cómo esto incide en nuestras percepciones, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras conductas, en nuestra manera de vincularnos con otro, en cómo nos percibimos a nosotros mismos, como vimos a partir de los distintos autores. Creemos que es fundamental el trabajar en una alfabetización digital como parte del repertorio de intervenciones, el poder también abonar a la investigación en salud mental digital y el poder contribuir también al diseño de una tecnología humanizada desde un aporte específico disciplinar, ¿no? Y poder participar de los debates y los dilemas éticos que se presentan constantemente. Así que ese es el aporte que queríamos hacer en este apartado y quedo a disposición a través del foro o a través del mail para cualquier comentario o consulta. Desde ya, muchísimas gracias.